Bien, tengan muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de las clases relacionadas a estadística y vamos a profundizar más con lo que son los tipos de muestreo. Usted ya sabe que un muestreo es aquel procedimiento, aquella técnica por medio de la cual yo obtengo una proporción de una población grande, extensa, a la cual llamo muestra. El procedimiento por medio del cual yo obtengo una muestra de una población. Hablábamos que los muestreos se pueden dividir en probabilísticos y no probabilísticos. La diferencia radica en que aquellos tipos de muestreo que son probabilísticos son aquellos en los cuales yo necesito valerme de un artificio matemático, de la aplicación de una fórmula, para poder calcular el número de individuos de unidades estadísticas que van a conformar mi muestra. En cambio, aquellos muestreos que son de tipo no probabilístico son aquellos en los cuales yo como investigador decido a criterio propio cuántos van a ser los números de individuos que van a conformar mi muestra, sin hacer uso de ninguna fórmula estadística o algún proceso matemático para realizar dicho cálculo. Nada más, a criterio propio, selecciono quiénes van a formar parte de mi muestra y selecciono el tamaño de la muestra. En cambio, el probabilístico sí ya hay una serie de parámetros matemáticos por medio de los cuales yo obtengo ese tamaño de muestra. Esa es la diferencia primordial, la diferencia fundamental de esos dos tipos de muestreo, el probabilístico y no probabilístico. Bien, acá tenemos los tipos de muestreo probabilístico. Encontramos el muestreo probabilístico aleatorio simple, que es el que son los probabilísticos son los que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a dejar los no probabilísticos para una próxima clase, ya que son el tipo de muestreo probabilístico los que ustedes van a utilizar para el desarrollo de sus investigaciones. Bien, decíamos que dentro de los muestreos probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el estratificado y el por conglomerados. Y dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos el muestreo no probabilístico por conveniencia, el muestreo no probabilístico por cuotas y el muestreo no probabilístico por bola de nieve. A continuación vamos a estudiar los tipos de muestreo probabilísticos y en primer lugar, aquí están los muestreos probabilísticos. En primer lugar tenemos al muestreo aleatorio simple. Bien, es la forma más común de obtener una muestra en la selección al azar. Tiene la característica de que cada uno de los individuos de una población van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra, logrando con esto la representatividad de esa muestra. Cada uno de los individuos tiene la misma posibilidad de ser parte de esa muestra. Y acá tenemos dos casos. Cuando yo tengo una población infinita y cuando tengo una población finita. Al hablar de población infinita, es cuando esa población está formada por un número extremadamente grande de componentes, donde no se pueden contabilizar todos sus elementos, ya que existe un número ilimitado de estos. O pueda que yo desconozca, pueda que la población no sea muy grande, pero yo desconozco un número exacto
de individuos que conforman esa población. En ese caso yo tengo una población infinita. Y población infinita es cuando esa población está formada por un número limitado de elementos. Yo conozco un número exacto de individuos que conforman esa población. Pueden ser los habitantes de una colonia, puede ser el número de tabletas que ha elaborado un laboratorio en un lote de producción. Y yo conozco el número en concreto. Se elaboraron 15.000 tabletas en el lote 1. Entonces ahí tengo una población finita. Bien, entonces el muestreo aleatorio simple pueda que yo me encuentre con estos dos casos. Una población infinita en la cual no conozco un número exacto de individuos que conforman la población, o la población finita en la cual yo conozco un número exacto, un número fijo de individuos que conforman a esa población. Bien, entonces para cada una de ellas yo voy a hacer uso de una fórmula para poder obtener el tamaño de la muestra. El caso 1 es cuando yo tengo una población infinita. Voy a hacer uso de esta fórmula. N minúscula igual a z cuadrado por P por Q sobre E cuadrado. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de los elementos de esta fórmula y cómo lo voy a sustituir. Bien, el caso 2 es cuando yo conozco la población, el número exacto de mi población, tengo una población finita. Voy a hacer uso de esta otra fórmula. N minúscula igual a z cuadrado por P por Q por N mayúscula sobre N mayúscula menos 1 por E al cuadrado más Z al cuadrado por P por Q. Bien, entonces en los trabajos de investigación que ustedes están realizando, pueda que se encuentren con uno u otro caso. Cuando tengo una población infinita o su población es finita. Ahí va a depender de las características y lo que usted esté realizando. Bien. Entonces, por medio de estas fórmulas es que yo voy a obtener el tamaño de mi muestra, el tamaño de encuestas que voy a pasar o el tamaño de cuestionarios que yo voy a distribuir o que voy a enviar en una encuesta digital. Veamos, para comprender mejor, de qué trata cada uno de los componentes que conforman las fórmulas. Bien, N minúscula es lo que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? Una muestra, el tamaño de mi muestra. ¿Cuántos individuos van a ser los que yo voy a tomar de esa población para que sean parte de mi estudio? N mayúscula, en el caso de una población finita, me representa el tamaño de la población o universo. Ese número exacto, que pueden ser de habitantes, hablábamos de tabletas, de individuos que conforman una población. Z mayúscula es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Este ya vamos a ver de dónde se obtiene. En cada problema se trabaja con un nivel de confiabilidad para procesar los datos. Bien, la E mayúscula, es el error de estimación. Recuerden que en cada análisis, cada prueba, cada práctica, ustedes lo han visto en el laboratorio, se procesan los datos con un cierto porcentaje de incerteza, de error. Entonces, por eso también
se estima el error con el cual se van a procesar esos datos. Luego tenemos la P, que es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento que estamos estudiando. Esa es una constante estadística. Y tenemos la Q, que es lo contrario a la P, que es la probabilidad de fracaso, que no ocurra el evento estudiado. Ambas son constantes estadísticas y la sumatoria de ambas me da la unidad. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, el valor de cada una es de 0.5 y 0.5. Bien, entonces acá realizamos el desglose de cada uno de los elementos que conforman las fórmulas. Ya sabemos su nombre y a continuación vamos a explicar un poco más acerca de cada uno de ellos. Bien, cuando estamos con el muestreo aleatorio simple para el cálculo del tamaño de la muestra, se deben de considerar estos parámetros, los que acabamos de ver. Uno de ellos es el porcentaje o nivel de confianza, que es representado por Z mayúscula. El otro es el porcentaje de error, que se representa por la E mayúscula. Y por otro lado tenemos el nivel de variabilidad, que son las constantes estadísticas P y Q. Bueno, en primer lugar, el nivel de confianza se define como el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentaje con el que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de una muestra. Es decir, ese porcentaje de confianza con el cual vamos a procesar los datos, los resultados, esa muestra que obtengamos con ese porcentaje de confianza, de confiabilidad. Este lo coloca el investigador. Por lo general, se trabaja con el 95%, pero es criterio del investigador el porcentaje de confianza con el cual va a procesar los datos. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribución normal estándar. La proporción correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo la curva normal que se toma como confianza. Y como les mencionaba, el valor comúnmente usado es del 95%. Bien, ese 95% tiene un valor específico que es el que se sustituye en la fórmula. Y esos valores se obtienen de la tabla de distribución normal. Nosotros ya les vamos a dar una tabla ya elaborada, ya hecha, ya con esos números, para que no entremos en estudiar lo que es la distribución normal, solo para que usted vea de dónde salen estos números. Creo que en bachillerato estudió la campana de Gauss y esta tabla, la tabla de distribución normal. De esta tabla es que se sacan esos valores, ¿verdad? Entonces, esta tablita usted no la va a usar, la va a dejar para el próximo año, cuando lleve estadística, ahí la va a retomar. Nosotros vamos a hacer uso y nos vamos a apoyar en esta tabla, en la tabla del muestreo, nivel de error y confianza. Aquí le damos ya listo cada uno de los porcentajes correspondientes al nivel de confianza. Un problema pueda que le diga procese los datos con el 99%, otros con el 93%, y si no le dice nada, usted asume que es el 95%. El 95% es las condiciones estándar para realizar la estimación. Entonces, para un 95% de confiabilidad, el valor de Z es de 1.96 y son estos valores los que usted va a sustituir en la fórmula.
no el porcentaje. Si usted coloca el porcentaje, va a tener el cálculo malo. En el próximo examen parcial van a venir uno o dos ejercicios de este tipo, de los que ya vamos a ver más adelante. Entonces tiene que hacer uso de esta tabla. Esta tabla se la vamos a colgar en el aula virtual para que usted la tenga a la mano y pueda realizar los cálculos. Por eso les decía en la clase anterior que necesita una calculadora para poder realizar todas estas operaciones. Bien, entonces les vamos a dejar esta tablita por acá. Recuerden que el porcentaje de confianza junto con el error son complementarios y ambos me deben de sumar el 100%. Entonces, si yo estoy trabajando con un 95% de confianza, para llegar al 100 es 5%, que es mi error. Y eso en notación decimal es 0.05. Divida 5 entre 100, le va a dar a 0.05. Bueno, entonces el valor de Z, dependiendo del porcentaje, así va a ser. Si es un 99%, 258. 98%, 238. 97%, 217. 95%, se lo aprende de memoria, 1.96. Bien, sigamos con el siguiente parámetro, que es el error de estimación. Luego de identificar el nivel de confianza y su valor de Z, se identifica el error o porcentaje de error de la muestra, que es la cantidad de error de muestreo aleatorio, resultado de la elaboración de una investigación. Ese grado de incerteza con el cual vamos a procesar los datos. Es común aceptar errores que van del 4 al 6%. A medida que la muestra es mayor, el error tiende a reducirse. Bien, y acá tenemos los ejemplos. Si trabajamos con un nivel de confianza del 95%, el error es del 5 para llegar al 100. Si es del 98, ¿cuánto me falta para el 100? 2. Entonces el error es del 2%. Es el segundo parámetro que debemos de tomar en cuenta para realizar la sustitución en la fórmula. Y ya saben que dependiendo de cuánto es el porcentaje de confiabilidad, así va a ser el error. Si yo trabajo con un 90% de confiabilidad, ¿de cuánto va a ser mi error? Del 10%, ¿verdad? Y los siguientes parámetros que están en la fórmula son los coeficientes o el nivel de probabilidad. Otro elemento a tomar en cuenta en el momento de aplicar la fórmula de muestreo es la variabilidad positiva, es decir, el éxito que yo tenga al procesar los datos, o la probabilidad de ocurrencia y la variabilidad negativa o probabilidad de no ocurrencia, representada por Q. La variabilidad positiva, representada por P. Ambas son complementarias, es decir, que su suma es igual a la unidad. Entonces, toda la vida, si es primera vez que se realiza un cálculo, toda la vida, el valor de ella va a ser para P 0.5 y para Q 0.5. Toda la vida, a menos que el problema le diga otra cosa, que no es primera vez que se realiza el cálculo, sino que previamente se realizó un procedimiento en el cual se obtuvo un fracaso y ya cambia el valor de Q y son otra cuestión. Vamos a ver un ejemplo cuando cambien estos valores, pero por lo general, si no les dice nada del problema, usted asume que el valor de ambas es de 0.5 para P
y 0.5 para Q. P mi probabilidad de éxito y Q mi probabilidad de fracaso. Constantes estadísticas que van a valer 0.5 y 0.5, a menos que el problema me indique otra situación. ¿Estamos bien? Ok. Bien, entonces con base a todo esto, para poder comprender de una mejor forma y asimilar todo lo que hemos hablado, nada mejor que un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a poner en práctica la fórmula del muestreo aleatorio simple. Pero tenemos que identificar para qué caso aplicaría, si es una población finita o una población infinita. Bien, el ejemplo dice de la siguiente manera. En una institución de nivel medio superior se desea realizar una investigación sobre la influencia que ejerce el reggaetón en la conducta de los estudiantes, para lo cual se aplicará un cuestionario de manera aleatoria a una muestra. No se conoce el tamaño exacto de la población estudiantil. Se considerará una confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%. Bien, cuando usted tiene un problema, debe de leer primero cuáles son los datos que le está brindando este problema. Bien, me dice que debo de procesar los datos con un porcentaje de confianza del 95% y por lo tanto con un error del 5%. Si ven, este problema me especifica un número exacto de la población de la cual voy a tomar la muestra. Nada más me dice que van a llegar a una institución de nivel medio superior para realizar una investigación acerca del reggaetón, de cómo influye el reggaetón en la conducta de los estudiantes, cómo es que esa música tan bien elaborada, tan culta, esas letras tan poéticas, influyen en la conducta de los estudiantes. Cada vez que ellos oyen música de reggaetón, como lo mueve esa muchachota y todos esos letras de los diferentes autores de reggaetón, cómo influyen en la conducta de los estudiantes. Pero no me dicta aún, dice que no se conoce el tamaño exacto de la población. Entonces, ¿frente a qué caso me encuentro? Frente a una población infinita, porque yo desconozco el tamaño exacto de esa población estudiantil. Entonces yo voy a hacer uso de la fórmula del muestreo aleatorio simple para una población infinita, que es la que tenemos acá. N minúscula igual a z cuadrado por P por Q sobre E mayúscula al cuadrado. Bien, el problema me dice que debo de procesar los datos con el 95% de confianza, con ese porcentaje de confiabilidad. Yo voy a la tabla y veo que para el 95% de confianza, el valor de Z es de 1.96. Entonces, eso es lo que voy a sustituir en la fórmula. Luego, P y Q, las constantes de éxito y fracaso, como no me especifica nada el problema, usted asume que P vale el 0.5 por 0.5 y Q vale 0.5. Y luego tenemos la E mayúscula, que es el error. Si mi nivel de confianza es del 95%,
el error debe de ser el 5%, pero no voy a colocar 5 en la fórmula. Debo de realizarlo en notación decimal, que equivale a 0.05. Divida 5 entre 100, le va a dar 0.05. Bien, entonces tengo mi valor de Z, de P, de Q y de E. Simplemente sustituyo en la fórmula. N minúscula igual a Z cuadrado, que vale 1.96, por P 0.5, por Q 0.5, sobre el error al cuadrado, es decir, sobre 0.05 al cuadrado. Introduzco todos estos datos a la calculadora. Les recomiendo que utilicen doble paréntesis y obtengo un valor de 384.16. Como estoy trabajando con estudiantes, debo de trabajar con números enteros. No hay 0.16 de una persona por más baja de estatura que ésta sea, por más chaparro o por más chaparra que ella sea, lo debo de contar como una persona entera. Entonces, estoy trabajando con números enteros. Entonces, mi muestra va a ser de 384 alumnos. Y ahí usted concluye, ¿verdad? Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 384 estudiantes, 384 alumnos de una población infinita, una población que no conozco, no sé el número exacto de estudiantes. Yo voy a encuestar a 384, a los cuales les voy a pasar la encuesta y les voy a identificar cómo es que están influenciados por la música del reggaetón, cómo influye en su conducta. Ok, entonces son 384 estudiantes, 384 sujetos que voy a someter a estudio. Si ven, nada más es de sustituir los valores en la fórmula. Usted va a tener su tabla para poder buscar el valor de Z cuando le den el determinado porcentaje de confiabilidad. Estos ejercicios son sumamente sencillos, sumamente fáciles. Nada más es de sustituir los valores en la fórmula, ¿verdad? Entonces, en el examen parcial, que lo tenemos el día 9 de octubre, usted no debe de dejar perder estos puntos, porque son bastante fáciles estos ejercicios. Bien, y acá les dice ejercicio, realizar el mismo problema considerando un nivel de confianza del 90%. Realice este mismo problema con una confiabilidad del 90%. Debe de buscar el valor de Z en la tabla y sustituir cada uno de los valores. Si la confiabilidad es del 90%, el error va a ser del 10%. Y eso es igual a 0.1. Y sustituye todo en la fórmula y me coloca en los comentarios cuál es el dato que obtuvo. Coloque ahí, al realizar el problema para el ejemplo de población infinita, obtuvo con un nivel de confianza del 90%. Se obtuvo tal número de estudiantes. Ok, entonces los invito a que realicen ese ejercicio. Me coloquen ahí cuánto les dio. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. El problema número 2 dice, se requiere estudiar la valoración de la calidad de los servicios de salud en pacientes que acudieron al servicio de cardiología
del Hospital Nacional Rosales en el mes de junio de 2018. El número de pacientes atendidos durante ese periodo fue de 1.500 pacientes. Bien, nuevamente analizamos cuáles son los datos que este problema me está dictando, me está brindando. En primer lugar, yo tengo un número de pacientes, ¿verdad? Dice 1.500, entonces yo tengo un número exacto de esa población. La población es de 1.500. Entonces, frente a qué caso estoy, de los casos del muestreo aleatorio simple, ¿es una población finita o una población infinita? Es una población finita porque tengo el valor exacto de la población. Son 1.500 pacientes. Como son demasiados, yo no los voy a alcanzar a encuestar, no voy a poder pasar 1.500 encuestas. Entonces debo de tomar una muestra de esos 1.500. Bien, ¿qué más datos nos da el problema? No dice nada más. Cuando un problema no le mencione el porcentaje de confiabilidad con el que debe de procesar los datos, usted debe de asumir condiciones estándar. Esto es un porcentaje de confiabilidad del 95%, con un error del 5%. Ojo con esto, si no le dice nada el problema, usted asume esas condiciones. Un porcentaje de confiabilidad del 95% y un error, por lo tanto, del 5%. Ojo, ¿verdad? Cuando no me diga nada, eso debo de hacer. Bien, entonces, como ya identifiqué que se trata de una población finita, voy a aplicar la fórmula del muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. Y comienzo a identificar cada uno de los valores que voy a sustituir en la fórmula. Bien, n minúscula igual a z cuadrado por p por q por n mayúscula. Esta n mayúscula, el valor es el de la población total o universo, es decir, 1.500 pacientes que acudieron al servicio de cardiología del Hospital Nacional Rosales. Eso es lo que difiere con la fórmula anterior, que porque yo no conocía la población, no había una N mayúscula. Ahora que sí tengo otro problema y si conozco la población total, esa es representada por N mayúscula. Bien, sobre N mayúscula menos 1 por E cuadrado, que es el error, más Z cuadrado por P por Q, que son las constantes estadísticas de éxito y de fracaso. Bien, entonces el problema no me decía con qué porcentaje de confiabilidad iba a procesar los datos. Yo asumo condiciones estándar, que es el del 95%. Fui a la tabla y para un 95% el valor de Z es de 1.96. Usted se lo puede aprender de memoria. Las condiciones estándar, un porcentaje de confiabilidad del 95%. Ya sabe que el valor de Z, que es el que va a sustituir en la fórmula, es de 1.96. Bien, P, la constante de éxito, 0.5 y Q, 0.5, porque no me dice nada más. Y tenemos el error del 5%. Esto en decimal es 0.05. Bien, identificando todo, nada más, tengo que sustituir estos valores en la fórmula de muestreo aleatorio simple para población finita.
n minúscula igual a 1.96 al cuadrado, que es el valor de z, por P 0.5 por Q 0.5 por N mayúscula 1500 pacientes, que es mi población o universo, sobre 1500 menos 1 por el error al cuadrado 0.05 más z cuadrado 1.96 por P 0.5 por Q 0.5. Introduzco todos estos valores en mi calculadora, proceso los datos y obtengo un valor de 306 pacientes. Entonces concluyo con el que el tamaño de la muestra es de 306 pacientes. De 1500 pacientes que acudieron a cardiología, al servicio de cardiología del Hospital Nacional Rosales, de esos 1500 yo voy a encuestar a 306 pacientes que son mi muestra. De una población de 1500 obtuve una muestra de 306. Bien, de igual forma les invito a hacer un ejercicio, a realizar el mismo problema considerando un nivel de confianza del 97%. Procese los datos de la misma manera. Ahora, como es del 97%, debe de buscar en la tabla a cuánto equivale el valor de z y el error sería del 3%, es decir, 0.03. Lo realiza y coloca ahí la respuesta en los comentarios. Coloca ahí para el problema número 2, trabajando con una confianza del 97%, la muestra es de tantos pacientes, ¿verdad? Para que vaya practicando cómo se realiza. Comentarles que les voy a dejar una guía de ejercicios en el aula virtual para que podamos practicar más y los vamos a resolver algunos de ellos acá en clase. Bien, vamos a continuar. Tenemos este otro problema. Dice, se necesita identificar la cantidad de cápsulas de gelatina dura de salbutamol que no cumplen con el llenado mínimo de dosis. Este problema ya va más enfocado a lo que es el área de control de calidad de un laboratorio farmacéutico. El llenado de mínimo de dosis es un parámetro, una prueba que se le realiza a las cápsulas para determinar que lleven la cantidad idónea para poder ser administrada. Bien, en la producción de un lote de 25.000 cápsulas. Ojo con lo que dice a continuación. Se realizó un primer estudio en el cual se produjeron 18 cápsulas que no cumplían con la especificación de cada 100. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Y bien, dice, se debe realizar el estudio con un nivel de confianza del 95% y un error de estimado del 5%. Leemos los datos que me brinda este problema. Bien, tenemos una producción de 25.000 cápsulas. Entonces tenemos un número exacto de la población. Entonces es una población finita. Voy a utilizar la fórmula del muestreo aleatorio simple para población finita. Me dice que debo de procesar el cálculo o realizar el estudio con un nivel de confianza del 95% y por lo tanto un error del
5%, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a aplicar la fórmula de la población finita, la fórmula del muestreo aleatorio simple para población finita, y ya sabemos con qué porcentaje de confiabilidad vamos a procesar los datos. Ahora, fíjense bien lo que dice acá. Se realizó un primer estudio en el cual se produjeron 18 cápsulas que no cumplían con la especificación. De cada 100 cápsulas, 18 no cumplían con la especificación. Si estas 18 cápsulas no cumplían con la especificación, es decir, estaban defectuosas, ¿con qué puedo asociar esto? ¿Con un éxito o con un fracaso? Claro que con un fracaso. Estoy perdiendo 18 cápsulas. Entonces es un fracaso. Lo voy a asociar con mi constante de estadística de fracaso, la Q, ¿verdad? Entonces acá ya el problema les habla que se realizó un primer estudio, un lote previo en el cual 18 cápsulas no cumplían con la especificación. Ya me está dando un antecedente, me está dando un fracaso. Entonces, la P y la Q ahora sí van a cambiar. Veamos cómo es. Bien, acá tenemos la fórmula del muestreo aleatorio simple para población finita. Hablábamos de un porcentaje de confiabilidad del 95%. Con eso equivale a una Z de 1.96. Mi N mayúscula es de 95.000 cápsulas, que es la población de mi universo. Ahora, pasémonos a la Q. Ustedes saben que la sumatoria de P más Q me tiene que dar la unidad. Entonces, aquí se ha realizado un despeje, P más Q igual a 1. Entonces se despejó la Q y 1 menos P sería el valor de Q. Bien, el problema me decía que de 100, 18 son defectuosas. Entonces, ese 18 es equivalente a un fracaso. Entonces, de 100, 18 son defectuosas, entonces 82%, 82 son, están bien, están perfectas. Entonces, ese es mi constante de éxito. P es igual a 82. Todo lo debo de trabajar con notación decimal. 82 entre 100 es 0.82. Conociendo el valor de P, yo puedo encontrar el valor de Q. 1 menos 0.82 es igual a 0.18, que sería mi fracaso. Entonces, en este caso, sí ya cambia el valor de P y de Q, porque el problema les dice que se realizó un estudio previo, ya hay un antecedente en el cual obtuve un fracaso, las cápsulas salieron mal y entonces ahora sí se modifica. Pero siempre y cuando el problema no les diga nada de eso, de que se realizó previamente un estudio, se produjo tanto, un antecedente, usted asume que P y Q vale 0.5 y 0.5. ¿Ok? Ese porque es un caso especial. Ya hubo un primer estudio en el cual se obtuvo pérdidas y eso lo tomo como fracaso. Pero de lo contrario, no se confunda, por favor. P y Q va a valer 0.5 y 0.5. Bien, entonces, y el error, como es 95% de confianza, el error es de el 5% y eso en notación decimal es igual a 0.05. Bien, comienzo a sustituir todos estos valores en la fórmula. Z igual a 1.96 al cuadrado por P, el éxito,
queda 82, 0.82 por Q, el fracaso, 0.18, que fueron las cápsulas defectuosas, por el universo, la N mayúscula, 25.000 cápsulas, sobre N-1, 25.000 menos 1, por el error al cuadrado, 0.05 al cuadrado, más 1.96 al cuadrado, por 0.82 por 0.18. Realizo el cálculo, utilizo mi calculadora. Les recomiendo utilizar doble paréntesis, tanto en el numerador como en el denominador, y obtengo una muestra de 225. Bien, entonces el tamaño de la muestra es de 225 cápsulas. De esas 25.000 cápsulas que se produjeron en el lote, yo voy a tomar 225 para realizar el estudio, para analizarlas. ¿Estamos bien? Creo que la diferencia de este problema era que acá se modifica el valor de P y de Q. Y ya explicamos por qué. Bien, entonces les invito nuevamente a realizar este mismo ejercicio considerando un nivel de confianza del 97%. ¿Ok? Lo realizan y colocan igual en los comentarios el ejercicio de las cápsulas, realizándolo con un nivel de confianza del 97%, se obtiene una muestra de tantas cápsulas. Debe de buscar a cuánto equivale el valor de Z para un 97% de confiabilidad. ¿Estamos bien? Recuerde que estos ejercicios son bastante sencillos, nada más es de conocer cada uno de los valores y sustituirlos en la fórmula. E identificar en qué caso me encuentro, si tengo una población finita o una población infinita. Bien, el muestreo aleatorio estratificado lo vamos a dejar para la próxima clase. Es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes grupos o estratos, ¿verdad? Y luego se va a seleccionar aleatoriamente a los sujetos de los diferentes estratos que van a conformar la muestra. De esto vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase para que vean cómo se desarrolla. Es parecido al muestreo aleatorio simple, solo que ahora yo voy a dividir a mi población en estratos y de cada estrato voy a obtener un número específico de individuos a los cuales voy a estudiar. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Hagan los ejercicios, les voy a colocar la tabla en el aula virtual para que puedan practicar, ¿verdad? Como les repito, son ejercicios bastante sencillos, nada más de sustituir los valores en las fórmulas. Bien, entonces nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.